Bienvenidos al podcast de Meditación Bíblica Internacional. Hoy es 15 de marzo del 2023. Mi nombre es Ricardo García y estaremos compartiendo una breve reflexión del pasaje de Mateo capítulo 22, versos del 34 al 46. Le animamos a que pueda tener esa comunión con Dios a través de su palabra diariamente, conociéndole y descubriendo su voluntad para nuestras vidas. Recordemos que este tipo de recursos son de apoyo solamente para su devocional diario, a través de meditar la palabra de Dios. Estaré entonces leyendo el pasaje de Mateo capítulo 22, verso del 34 al 46, en la versión Nueva Traducción Viviente, y después pasaremos a una pequeña reflexión. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron: es hijo de David. Jesús les respondió: entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle, y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Durante todo el libro de Mateo, hemos visto en cada pasaje cómo nuestro Señor Jesucristo es presentado como el Rey Mesías, el Hijo de Dios. Cada acción, cada palabra de nuestro Señor Jesucristo enseña y evidencia que Él es el Rey Mesías, el Hijo de Dios. Pero en este pasaje nuestro Señor enseña que el Mesías es mayor que David. Cuando Jesús le hace la pregunta a los fariseos acerca de qué piensan del Mesías y de quién es hijo el Mesías, ellos responden inmediatamente que es David. Lo que Jesús está diciendo después es para darles a entender a ellos que el Mesías está por encima de David y que Él es Señor de David. Dice el verso 43, entonces Jesús respondió: ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Algunas cosas que tenemos que notar aquí. Recuerde que buscamos siempre quién es Dios, buscamos también quién es Jesús y también buscamos quién es el Espíritu Santo. En primera instancia, la intención de Jesús en este pasaje es evidenciar que Jesús es mayor que David y que inclusive es Señor del mismo David. Entonces,
En el verso 44, citando el Salmo 110, verso 1, nuestro Señor Jesús lo que está diciendo es que el Señor le dijo a mi Señor, esos fueron las palabras de David. Entendemos, hermanos, que el primer Señor mencionado en este pasaje es Dios Padre, y que el segundo Señor se refiere al Mesías, al Cristo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios Padre? Quien le dice a su Hijo, el Mesías, que se siente a su diestra, que se siente en el lugar de honor, a su derecha. Dice el pasaje, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. ¿Quién es Jesús? Entonces Jesús es el Señor. Ahora, ¿por qué toma relevancia este pasaje, esta expresión? Porque ciertamente es mayor que David, pero lo está poniendo en el mismo lugar que Dios Padre, hermanos. Y Dios Padre le está dando todo el honor al Hijo. Recordemos que esta es una escena que también podemos ver en el libro de Daniel capítulo 7, hablando del Hijo del Hombre, que se acerca al anciano de días y se le da todo el dominio, todo el poder, todo el reino. Entonces Dios Padre, hermanos, exalta a su Hijo poniéndolo a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por debajo de sus pies. Pero hay algo que nosotros tenemos que reflexionar en este pasaje también. Ciertamente nos enseña quién es Jesús y quién es Dios Padre, pero también nos enseña acerca de la obra del Espíritu Santo. Para reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo es a través de la obra del Espíritu Santo, hermanos. Dice el pasaje 43, dice, Jesús, mencionando acerca de lo que dijo David, dice, porque David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor. Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. En el verso 45 dice lo siguiente, si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entendemos entonces que la enseñanza del pasaje, de esta parte del pasaje que estamos meditando el día de hoy, es que Jesús es mayor que David, aunque en los pasajes tanto de Mateo como del Antiguo Testamento se mencione como el hijo de David, pero David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le nombra mi Señor, obviamente dando a entender que ese Señor es mayor que él. Ahora, nosotros podemos pensar que eso no tiene relevancia para nosotros, ¿sí?, al enfatizar mi Señor. Ahora, me viene a la mente, hermanos, lo que menciona, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12 en el verso 3, donde menciona que nadie puede decir a Jesús Señor sino por la obra del Espíritu Santo, sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo entonces quien mueve la vida del hombre para que esta persona pueda declarar a Jesús como Señor, como su Señor. Obviamente con todas las implicaciones que conlleva esta expresión. No solamente se trata de declarar de una manera vacía y hueca que Jesús es el Señor, o como lo dijo David, mi Señor, solamente así. No. David entendía, entiendo claramente que entendía quién era Jesús, quién era ese Mesías, y lo declaraba como su Señor. Y aunque en su vida vemos muchísimos errores, ¿no?, como la vida nuestra, como nosotros, ¿no?, siempre que Dios hablaba a la vida de David, era una persona que reaccionaba a esa palabra, que recibía esa palabra de parte de Dios.
va más allá solamente de simples palabras, sino verdaderamente que Él sea nuestro Rey, que Él verdaderamente sea nuestro Señor. Y la palabra Señor quiere decir dueño, amo, soberano. Entonces, dueño, amo, soberano de nuestras vidas. Que Él gobierne nuestras vidas conforme a su voluntad. Que no sea una expresión simplemente hueca, que no tenga sentido. ¿Tú has reconocido a Jesús como Rey y Señor de tu vida? ¿Vives de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida? ¿Reflejas todos los días la voluntad de Dios en tu vida? Oremos, hermanos, para que la obra del Espíritu Santo de nuestro Dios nos haga reconocer en todo nuestro ser que Él es nuestro Dios y vivir bajo su voluntad. Ayúdenos compartiendo este podcast con familiares y amigos. Recuerde visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com. También puede visitar nuestras redes sociales y suscribirse. En Instagram nos encuentra como Meditación Bíblica, en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica y en YouTube como Meditación Bíblica Internacional.